avisado, un rey poderoso vendrá, el santo esperado, el ungido que gobernará. No tenemos eso claro, podemos ser movidos solo por emociones o podemos caer en la monotonía. El venir a la iglesia se puede volver monótono y aquel que se le vuelve todo monótono fácilmente se convierte en un religioso. Cree que va a la iglesia por cumplir, porque si se queda en la casa siente culpa. Y si viene a la iglesia, pues siente menos culpa de la que ya tal vez esté experimentando. Entonces, qué bendición es poder que a través de estas canciones recordemos que venimos a agradecerle al Señor por todo lo que ha hecho en nosotros. Yo creo que usted mejor que nadie es consciente de la obra del Espíritu Santo en su vida. Usted es consciente de los cambios que Dios está haciendo día a día en usted y que tal vez eso también es percibido por quienes están cerca a usted. Y eso es un motivo de gratitud porque no nos cambiamos nosotros a nosotros mismos, sino que es el poder de Dios quien nos transforma día a día. Amén. Bueno, hermanos, buenos días nuevamente para todos. Ve, ahora les hablaba del sol y ya se opacó. Qué maravilla que hoy nos regaló el Señor el sol y ya se opacó. Pero bueno, no es el día el que hace que sintamos felicidad o alegría, sino la presencia de Dios en nosotros. Bueno, mis hermanos, en esta mañana traigo un texto que se predica mucho en esta época navideña, pero antes de darles el pasaje bíblico quisiera preguntarles, ¿qué considera usted hace especial esta época que estamos viviendo? Es decir, esta época de Navidad. ¿Qué es lo que la hace especial? A ver, ¿quién me dice por ahí? A ver, María Elena. La celebración, eso es lo que la hace especial. ¿Qué otra cosa hace especial esta época? La llegada de la salvación. Muy bien. ¿Qué más? El regalo de Dios para nosotros. Eso es bonito, ¿no? Que esta época es época de dar. Muchos tal vez ya empezamos a recibir o ya empezaron a recibir regalos y piensan también al mismo tiempo en dar. Pero Dios ya nos regaló algo precioso y fue su Hijo. Motivado por el amor, porque Juan 3:16 dice de tal manera. Es decir, eso no nos cabe en la cabeza a los seres humanos finitos. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Dios se dio primero a nosotros. Ahora espera de nosotros que nos demos a Él. Hace 8 días que estaba en el Rey de Oriente le escuchaba esa expresión al pastor Diego. Cómo Dios se hace niño y se entrega al cuidado de una adolescente, porque se cree que María tuviera unos 15 a 18 años. Cómo un Dios todopoderoso se entrega al cuidado de una mamá que tal vez no tenía la experiencia, obviamente. Y se entrega al cuidado también de un joven llamado José. Y Él espera que ahora nosotros nos demos a Él y nos entreguemos a su cuidado, a su protección. Bueno, antes de ir al pasaje quiero darle unos consejos que nos preparan para este tiempo. Recuerde que este tiempo nos recuerda
valga la redundancia, que necesitamos un Salvador. La Navidad no tendrá el efecto deseado a menos que nos sintamos desesperados por Cristo. Cada semana, cada mes, cada año nos debe recordar que necesitamos un Salvador, que es Cristo Jesús. Haciendo un examen personal, es tiempo de pedirle a Dios que nos ayude a preparar su morada y limpiar nuestro corazón. La gente está acostumbrada a que Jesús, el Hijo de Dios, nace en un pesebre, pero no en su corazón. Preparan una fiesta, preparan un pesebre, pero no preparan sus vidas para que ese Salvador nazca en sus corazones. Entonces debemos entender que la Navidad se trata de que Cristo quiere morar en nuestro corazón. También debemos crear un clima navideño enfocado en Dios. No debemos permitir que los valores sociales y la agenda cultural del entorno nos hagan perder el enfoque de lo que es realmente la Navidad. En esta época, ¿dónde encuentra usted más gente? Vaya ahora a un centro comercial y se va a dar cuenta qué tan atractivos se están volviendo los centros comerciales los días domingos. Y usted ve gente desde temprano hasta tarde. ¿Por qué? Porque hay salas de cine, porque hay funciones, músicos, porque hay grandes promociones. Y se piensa que la Navidad se trata es de eso, de ir y salir de compras. Invierta más tiempo en las Escrituras. Esta temporada navideña debemos recordar las verdades que giran en torno al protagonista de ella. ¿Quién es el protagonista de esta celebración? Jesús. Pero hoy esta generación y culturalmente nos habla es de otro personaje. ¿Y es de quién? ¿De Santa Claus o de Papá Noel? Los niños en muchos países creen que la Navidad se trata de aquel que trae los regalos, que es Papá Noel. Ya la Navidad no se trata de la necesidad que tiene la humanidad de un Salvador, de un Redentor que le salve de sus pecados. Bien, vamos al Evangelio de Lucas, por favor, capítulo 1. Usted seguramente ha leído varias veces ese himno, eso es una canción, o la pudo haber expresado en ese momento María como una oración. En latín es conocida como el Magnificat, que significa magnificar. Bien, eso está en el capítulo 1 de Lucas, versículos 46 al 55. Recuerden que María ya, versículos antes, ha recibido un mensaje de parte de un ángel, que se va a convertir en madre. Ella obviamente pregunta, ¿y esto cómo va a ocurrir si ella no estaba en ese momento casada? Entonces, el ángel le dice que el poder de Dios se va a posar sobre ella y que el Espíritu Santo va a ser quien dé inicio, comienzo a esa vida en ella. Y a su vez aquí en este capítulo 1, Lucas, que es el que escribe este evangelio, entrelaza dos historias. Es la historia de Juan el Bautista y Jesús. Ambos se llevan 6 meses de diferencia en edad y cada uno de ellos va a nacer con un propósito en la vida. Juan tiene el propósito de abrirle camino al Salvador, quien es Jesús. Y a este niño le han de poner el nombre de Jesús porque es quien viene a salvar al pueblo de sus pecados. Entonces ahí se entrelazan estas dos historias y esta canción también es un eco
de lo que fue la canción de Ana, que concibió siendo estéril. Quiero leer esas dos oraciones expresadas por estas dos mujeres. También hay un contraste aquí. Hay una mujer que en su vejez, de forma sobrenatural, va a dar a luz un bebé. Y hay una niña de unos 15 o 18 años embarazada, o que va a dar a luz también a un bebé de manera sobrenatural, es decir, sin la intervención de un hombre. Entonces, ante esto, María, la madre de Jesús, va y visita a Elizabeth, y Elizabeth pues se goza y también la exalta por haber creído a la promesa de Dios sobre su vida. Entonces, ahí en el verso 46 dice que María expresa este canto, esta oración, y dice: mi alma glorifica al Señor. Ahí dice Señor y no Cristo, porque Lucas tiene un auditorio al que se está dirigiendo que es griego. Ellos no estaban esperando a ningún Mesías ni a ningún Cristo. Para ellos es más relevante el término Señor, porque lo relacionaban más fácil con un Dios. Entonces dice: mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija ¿en quién? En Dios mi Salvador. Mire lo que expresa María. Considera a Dios su Salvador, no como la tradición que ha enseñado que María, como nació sin pecado y por ser la madre de Dios, no necesita un Salvador. Pero aquí esta María de la Biblia dice: mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Y todo lo que expresan estos 4 versículos se trata sobre ella. Dice: porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Ese término sierva en el hebreo es esclava. Es decir, a alguien que está sometido al señorío, al dominio, a la autoridad de otro superior a ella. Entonces dice: desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones. ¿Por qué? Porque Dios la usó a ella para traer la salvación al mundo, es decir, a través de Jesús. Y mire lo que expresa ella de Dios. Y ahí menciona entre todas esas palabras muchos versos o textos del Antiguo Testamento. Dice: de generación en generación, del 49, porque el poderoso ha hecho grandes cosas por mí, santo es su nombre. Ahora dice: de generación en generación se extiende su misericordia a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, desbarató las intrigas de los soberbios, de sus tronos derrocó a los poderosos, mientras que ha exaltado a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes, y a los ricos los despidió con las manos vacías. Acudió en ayuda de su siervo Israel, y cumpliendo su promesa a nuestros padres, mostró su misericordia a Abraham y a su descendencia para siempre. Oremos. Señor, pedimos en esta mañana que tú inquietes nuestro corazón a través de este mensaje, Señor. Que realmente lo que vamos a escuchar hoy sí puedan ser buenas nuevas de gran gozo, Señor, como lo fueron para María, esta niña, Señor, que fue utilizada con un propósito maravilloso, Señor, de traer a aquel al mundo que sería luz para las naciones, de aquel que había sido profetizado, de cual sería reconocido como consejero admirable, príncipe de paz, Padre eterno. Señor, oramos que sea abierto nuestro entendimiento, Señor, para que el deseo de nuestro corazón también sea un deseo a obedecer, que sea intencional también
nuestro anhelo, Señor, de ponernos en tus manos para que se lleven a cabo tus propósitos, Señor. Sabemos que como parte de la iglesia en esta época, Señor, tú tienes, Dios, planes para nosotros, para nuestras vidas. Queremos, Señor, ser sensibles al llamado que tú nos estás haciendo, Señor. No solo a obedecerte, sino a servirte, Señor, para ser canales de bendición en este tiempo, en esta época, en esta parte o en este momento de la historia en el cual nos has puesto, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Muy bien. Entonces, como lo acabo de decir, el título que le he puesto a esta enseñanza es Buenas Nuevas de Gran Gozo. Mire las palabras de María. Mi alma se regocija. Ella empezó a sentir un gozo por ese privilegio de poder ser usada para los propósitos que Dios tenía para el pueblo de Israel en ese momento. Muchos consideran que María fue escogida porque era diferente a todas las niñas de ese tiempo. Tal vez era una niña que obedecía, una joven más bien, una joven obediente, una joven sumisa a la autoridad de sus padres, una joven que quería agradar a Dios a través del cumplimiento de la ley, porque aunque no se les permitía estudiar, sus padres sí transmitían oralmente a ellas lo que Dios esperaba de ellas como mujeres. Para ella debió haber sido un momento especial, haber sido escogida para ser madre, porque recuerden que en ese tiempo era un privilegio y una bendición convertirse en madre. Ser una mujer estéril estaba relacionado con vivir en desgracia, porque la bendición y el favor de Dios se relacionaba con que una mujer diera a luz. Y esta jovencita se le ha anunciado que va a ser madre. ¿Por qué también se regocija? Porque Dios escoge a una niña que vive en Nazaret, un lugar o una provincia que era poco reconocida allá en Palestina. No se le daba ninguna importancia a esa ciudad. Los judíos veían que la ciudad importante era Jerusalén porque allí estaba el templo, mas no así por los romanos, que eran los que controlaban en ese tiempo a Israel. Para los romanos la ciudad más importante era ¿cuál? Era Roma, ¿cierto? Entonces, saber que fue escogida para un plan tan maravilloso de un lugar tan de poca importancia para muchas personas, tal vez no era una mujer acaudalada. Recuerden cuando nace Jesús, lo que ellos presentan era la ofrenda que presentaba la gente más pobre. Y entonces en su oración, por eso ella habla acerca de cómo Dios ha derrocado a los poderosos mientras ha exaltado a los humildes. Esa palabra que ahora leíamos como sierva del Señor manifestaba la humildad de esta jovencita. Es decir, una persona que se considera sierva de Dios tiene una idea de que por encima de ella hay alguien más grande, hay alguien superior, hay una autoridad, muy diferente a lo que hace el orgullo y el egoísmo. El ser humano se considera a sí mismo su propio Dios, el gobernante de su vida, quien hace lo que quiere en el momento que quiere. En cambio, los cristianos ya no hacemos las cosas que nos vienen al corazón, sino las que son dirigidas por el Señor. Yo siempre que voy a hacer algo le pregunto al Señor: Señor, ¿es esto lo que tú quieres? ¿Ese es el momento? ¿Es este el momento para hacer esto? O si no, muéstrame, Señor, porque yo quiero es glorificarte a ti y no darme gusto a mí mismo, porque yo sé que eso no me va a llevar a estar en la voluntad de Dios ni a glorificarlo. Tal vez satisfaga mis deseos,
pero no estoy en el centro de la voluntad de Dios y llevando a cabo sus planes y propósitos. Es lo que hacemos los cristianos a la hora de casarnos. Orar por esa persona que se va a convertir en nuestro cónyuge. Al mismo tiempo, cuando vamos a tener un hijo, Señor, ¿es este el tiempo de tener hijos? Señor, permítenos disfrutar ese hijo que tú nos vas a enviar, venga como venga. Porque ahora las personas se hacen exámenes para corroborar que ese niño viene completo. Y completo es que no le falte un brazo, no le falte una pierna, que no vaya a tener algún tipo de enfermedad, porque si no lo desechamos desde ya. ¿Para qué vamos a traer ese niño al mundo? Y ahora la ciencia se está encargando de hacer niños perfectos, con los ojos que los padres, el color de ojos que sus padres quieren, el color del cabello, que no vaya a heredar las enfermedades de sus padres o de sus abuelos. Queremos una generación tal vez perfecta, pero más alejada de Dios, haciendo las cosas a su manera y creyéndose dioses. Entonces esta joven que está en ese lugar, que no ha sido elegida por Dios porque sí, se considera que esta niña, por parte de uno de sus padres, venía de la descendencia de Aarón y por otro lado de la descendencia de David. Entonces no era también porque fue escogida al azar. Había un propósito de que el hijo que iba a ser concebido por ella tuviera esa ascendencia sacerdotal y davídica, porque él se iba a convertir en rey, en profeta y en sacerdote. Para ser profeta no tenía que tener un linaje familiar, pero para ser rey y para ser rey y para ser sacerdote sí tenía que venir de una línea familiar. Parecía que eso iba a ser imposible. No se permitía que alguien ocupara una profesión o un oficio de sacerdote y un oficio de rey. Venían por familias diferentes, pero en María se da la oportunidad de que en Cristo se dé eso, que Él pueda ser rey y que pueda ser sacerdote al mismo tiempo. Otra cosa importante que de pronto algunos desconozcan de lo que está sucediendo aquí. Dios rompe el silencio que se había dado con Israel por 400 años. Va y lleva la noticia a Zacarías de que va a ser padre. O sea, el papá de Juan el Bautista, y viene y le dice a esta jovencita que va a ser madre. Se rompe un silencio de más de 400 años. ¿Sí se imagina la alegría de que Dios volviera a hablar después de tanto tiempo? 400 años en que Dios no volvió a manifestarse ni a revelarse a través de ningún profeta ni a través de ningún ángel, de ninguna persona. Podemos notar entonces que está ocurriendo algo extraordinario y algo trascendental, no solo para el pueblo de Israel, sino para las naciones, para el mundo. En ese momento se estaba dando cumplimiento a una profecía dada por Isaías en el capítulo 7, verso 14, que dice: por tanto el Señor mismo os dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Es decir, el nacimiento de Jesús le iba nuevamente a dar esperanza al pueblo de que Dios sigue ahí con ellos. Y es la esperanza para nosotros hoy en día ante una sociedad cada vez más atea, más escéptica. Dios está presente entre nosotros a través de Jesucristo.
Eso tiene que ser para nosotros una verdad que nadie puede robarnos, que nadie puede arrebatarnos. Cuando María entonces escuchó las palabras del ángel, aceptó participar en el subsecuente nacimiento de su hijo, al sujetarse al plan divino. Por eso se llamó la sierva del Señor, porque ella estuvo dispuesta a pasar por algo peligroso que era ser apedreada. Una mujer que estaba, se me fue el término, desposada es el término, gracias, que estaba desposada, es decir, tenía un compromiso ya para casarse, donde resultara embarazada sería acusada de haber caído en adulterio, en inmoralidad, y corría el riesgo de ser apedreada, pero ella no se puso a pensar en eso, sino a pensar en que Dios la había llamado para llevar a cabo un propósito y ella estuvo dispuesta en ese momento. ¿Qué aprendemos de acá? Tenemos la sensibilidad suficiente para escuchar la voz de Dios en el momento en que Él nos llame a hacer algo. Si estamos todos los días orándole, Señor, yo quiero ser sensible a hacer lo que tú me mandes a hacer en el momento en que me lo pidas. O estamos aturdidos por tantas voces, ocupados en tantas cosas que si Dios habla, no nos daríamos cuenta. Hay muchas personas que me preguntan eso. ¿Y cómo hace uno para saber si es Dios quien le está hablando? Si es Dios quien lo está llamando a eso. Y eso se logra en una intimidad con Dios, en estar en su presencia todos los días, en estar recibiendo, escuchando su voz a través de su palabra. Eso lo hace sensible. Porque muchas personas que quisieran predicar la palabra le preguntan a uno, ¿usted cómo escuchó la voz de Dios? ¿Cómo entendió que Dios le estaba diciendo a usted, te quiero para pastorear a mi iglesia, a mi pueblo? Porque eso es algo serio. ¿Cuántas personas abandonan el llamado a pastor porque sienten más adelante que eso no era lo suyo? Porque estaban trabajando todo el tiempo en sus propias fuerzas y llegaron a un punto de decir, realmente no estoy para esto no es lo mío. Porque el ministerio no se puede llevar a cabo en las fuerzas humanas, tiene que ser en el poder del Espíritu de Dios. Y es Dios quien todos los días, a través de su Espíritu, nos hace permanecer fieles a Él y firmes, constantes en este llamado. Y así el mundo diga que Dios no existe, estaremos parados en estos púlpitos diciendo que Él sí existe verdaderamente. Este versículo entonces, vuelvo y repito, revela la sumisión de María a la voluntad de Dios. A partir del nacimiento de Jesús, sería como si una nube descendiera sobre su vida hasta que su Hijo regresara de los muertos. Hay que destacar que la resurrección de Jesús probaría la realidad de su nacimiento virginal. Quien cree que Jesús nació de una manera sobrenatural debe creer también en que resucitó por el poder del Espíritu Santo. Porque fue el Espíritu Santo quien le dio vida en el vientre de María y fue el Espíritu Santo quien lo levantó desde el fondo de la muerte. El nacimiento de Jesús ha sido puesto en duda por muchas personas. Hay muchos que no creen en el nacimiento virginal de Jesús. Y no se puede negar el nacimiento y al mismo tiempo creer en la resurrección o viceversa.
El nacimiento virginal y la resurrección son dos verdades históricas que van estrechamente vinculadas. Si renunciamos a creer en una, tenemos que renunciar a creer en la otra entonces. María entonó esta canción y fue un canto de alabanza por el favor de Dios para ella y su pueblo, y que consistía casi en su totalidad de alusiones y citas del Antiguo Testamento. Y esta canción nos enseña dos cosas importantes. En primer lugar, María alaba a Dios por el favor especial manifestado en ella, es decir, María halló gracia delante de los ojos de Dios para ser usada por él, igual que nosotros. Nosotros hemos sido llamados por Dios para cumplir un propósito, y esto es por gracia, no porque seamos personas especiales o diferentes a todos los demás, no. Antes dice la Escritura, de lo vil y de lo menospreciado escogió Dios ¿para qué? Para dejar en vergüenza al mundo. Es decir, Dios no escogió a una persona importante de esta tierra en ese momento, sino a una niña. Recuerde que en esta cultura de Israel ni los niños ni las mujeres tenían valor e importancia. Y Dios escoge a esta niña para encarnarse, venir a este mundo a través de esa pequeña. Lo cantábamos ahora. ¿Cómo pensar Dios hecho un bebé? El cristianismo es un desafío a la razón. La única forma de poder creer esto es por la fe que Dios pone en nosotros. Por lo demás sería imposible. El Dios, el cual ni el mismo universo lo puede contener, viene y se hace un bebé. Si usted mira a un bebé de 2 mesecitos, ¿qué le inspira a ese bebé? Ternura, ¿qué más? Amor, compasión, una responsabilidad, vulnerabilidad, porque es un niño que si usted no lo tiene bien se cae, se puede romper sus huesitos, ¿cierto? Es una persona que necesita de un cuidado permanente y decir, y Dios se hizo así, increíble. En esta canción María nos dijo entonces que necesitaba un Salvador y que se alegraba en él. María debió entender a medida que ese niño crecía que ella debía acogerse a él para ser salva. No se iba a salvar por haber sido la mamá de él. Necesitaba por fe, o poner más bien su fe y su confianza en Jesús como el Hijo de Dios. Realmente tenía motivos para sentirse dichosa y bienaventurada. Y esto es importante. Fue bendecida entre las mujeres y no sobre las mujeres. No fue elevada por encima de las mujeres, pero sí elevó la maternidad a un nivel superior. Así la reconocemos y así la recordamos. Es decir, se nos ha enseñado que María es corredentora, que es mediadora, y la Biblia no enseña eso de ninguna manera. Timoteo nos dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre. María propició que Jesús tuviera una naturaleza humana, pero el Espíritu Santo mantuvo esa naturaleza divina en él. Jesús no dejó de ser Dios, ni siendo un bebé. Hay una confusión en la que han caído los testigos de Jehová, cuando la Biblia habla de unigénito y de primogénito. Jesús es unigénito porque es único en su género, es decir, nació sin pecado. ¿Por qué? Porque la simiente, la semilla o el semen fue puesto por el Espíritu Santo de Dios. Y por eso el ángel dice, este niño que nacerá será justo y santo. Por eso era unigénito, o lo es.
¿Y por qué se le conoce como primogénito? Porque iba a ser el primero en lo que Dios iba a hacer. Era el primer hijo de los muchos hijos que Dios iba a hacer. Entonces, ¿cuál es la confusión? Que los testigos de Jehová y los mormones no pueden creer que Jesús sea Dios porque la Biblia habla de primogénito, es decir, fue el primero en ser creado. Y Jesús no tiene principio ni fin, no fue creado, fue engendrado. Si está tomando nota, póngale ahí, para que le explique a un testigo de Jehová. Jesús fue engendrado, no fue creado. ¿Por qué? Porque Él es el creador. Juan lo dijo, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y nada de lo que existe fue creado sin Él. Porque cuando Dios hablaba, esa palabra que creaba todo se encarnó. Y por eso vimos la palabra de Dios caminando en esta tierra. La palabra de Dios se encarnó. ¿Se iba entendiendo todo lo que empezó a ocurrir aquí? María tuvo el incomparable privilegio de ser la madre del Hijo de Dios. Se ha enseñado también en la iglesia tradicional que María no tenía pecado. Y se habla de la concepción de María. Y que María tuvo que haber sido de la misma sustancia de Dios para dar a luz a Dios. Y eso es falso. María era un ser humano como nosotros. Y se habla que ella es la reina del cielo, que tenemos que pedir a ella para que ella lleve la oración al Hijo y el Hijo la lleve al Padre. No. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Solo a través de Él nos acercamos al Señor. Otra de las cosas que se nos ha enseñado es que María subió a los cielos estando viva. ¿Y eso cómo lograron hacerlo? Porque la Biblia no habla de que ella murió y fue sepultada. O sea, ella fue protagonista hasta que Jesús entró en su ministerio. Después, ni se habla en qué momento murió, ni dónde se le enterró. Si hubiera ascendido a los cielos, eso estuviera escrito, porque se habló así de Eliseo, se habló así de Enoc. Y si de estos personajes se habló o se escribió, ¿por qué de ella no se dijo nada? Porque ella debió menguar para que su Hijo realmente fuera glorificado. Por eso parecieran como bruscas las palabras de Jesús cuando le decían: Maestro, tu madre y tus hermanos te buscan. Y Él decía: ¿y quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Entonces, de ahí, de todas esas cosas, decía: este hombre está loco, acaba de desconocer a la mamá. Y los hermanos se habían puesto de acuerdo, como hay que hacer algo con Jesús. Este está diciendo cosas incoherentes. Pero María dice que desde que él estaba como un bebé, guardaba todas las cosas que ocurrían en torno a este bebé en su corazón. Recuerde que Simeón le dio una profecía. Dice: una espada atravesará tu corazón. Y ella en el momento no entendía eso qué significaba, pero decía, se quedaba meditando. Cuando el niño se le pierde a los 12 años y una mamá desesperada. ¿A usted se le ha perdido su hijo, su hija en un momento? Yo creo que eso es como un escalofrío que lo llena a uno. Y uno, ¿dónde empiezo a buscar? ¿Cierto? ¿Dónde busco? ¿Dónde comienzo? Imagínense, ellos iban caminando y como al tercer día, y el niño. Imagínense unos 3 días después darse cuenta, y el niño. Uy, ¿dónde puede ir un niño en 3 días? Y sale un niño de 12 años todo tranquilo. Pero ¿por qué se asustan? ¿Por qué están así? Si en los negocios de mi padre me es necesario estar.
en los negocios de su padre. Su papá José, vea, usted debería estar al lado de su papá. No entendían por qué Jesús hablaba de otro padre. Pero a medida que Jesús fue revelando quién era y cuál era su misión, seguramente María fue entendiendo, este es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, y a cual todos debían ir incluido, o deberíamos ir incluido ella. En su canción, María menciona las obras de Dios sobre Israel, su amor y su compasión, y ese fue exactamente lo que cumplió, o eso exactamente cumplió Jesús en su ministerio. Jesús mostró un profundo interés en las personas y sus necesidades. Tuvo compasión por los quebrantados de corazón, por los perdidos. Y es lo mismo que deberíamos hacer los creyentes. Jesús modeló una vida de perdón, de fidelidad, de agradecimiento y compromiso con el plan de Dios. Estas son acciones que deben caracterizar nuestra vida. Eso es lo que debe recordarnos la Navidad. ¿De qué se trata la Navidad? De una vida de perdón, de fidelidad, de agradecimiento y de compromiso con el plan de Dios. Además, este canto exalta la santidad en el verso 49 y la misericordia del Señor en el verso 50. Y hay un detalle entre otros digno de ser destacado que menciona el verso 51. Dice, hizo proezas con su brazo. Y es interesante que en Isaías, allí en el capítulo 53, hace una pregunta. ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Y después entra a hablar del Cordero inmolado. Es decir, Dios va a manifestar todo su amor, va a manifestar toda su misericordia, pero va a manifestar toda su ira en ese niño que nacerá. Así que Dios ha mostrado la fuerza de su brazo y reveló su poder y su amor en la salvación que ha provisto para la humanidad. Y segundo y último punto, María alabó a Dios por su favor especial manifestado a Israel, ahí en el versículo 51 al 55. Y ella mencionó a Abraham. ¿Por qué? Porque Dios le había hecho una promesa a Abraham, que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Y por eso Dios bendice a cada nación, a cada iglesia, a cada familia que ha puesto su fe en el Salvador. Cristo vino a revelar el plan de Dios el Padre. Seguir a Dios significa abandonar todos los otros dioses. Para recibir sus promesas hoy y ser parte de su pueblo, debemos nacer de nuevo. Recuerde, hemos cantado, nos ha nacido un niño que viene para ser rey, y este va a tener un reino y unos súbditos, y para ser parte de ese reino hay que nacer de nuevo. Es decir, en Jesús comienza una nueva generación. Segunda de Corintios 5:17 dice, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas quedaron atrás, todas son hechas nuevas. Dios nos quiere hacer nuevas personas, nuevas criaturas. ¿Por qué? Porque necesitamos ser salvos de las consecuencias del pecado, de la muerte y de la separación de Dios nuestro Creador. Yo le hago una pregunta. ¿Usted pidió que lo trajeran a este mundo? ¿Usted cómo hizo parte de la familia a la que usted pertenece? Al haber nacido en esa familia, ¿verdad? Seguramente en esta Navidad va a haber muchas fiestas y va a haber muchas familias reunidas.
y usted va a escuchar tal vez alboroto, alegría y felicidad y ve que la gente comparte alimentos, sí, pero usted no se puede entrar a esa casa sin autorización. Usted no por entrar a esa casa va a decir es que yo soy de esta familia. Entonces, para nacer en la familia de Dios tiene que ser que Dios nos haga nacer de nuevo. Mire lo que dice el apóstol Pedro. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. ¿Cuándo creemos todo esto? Cuando nos bautizamos y cuando participamos de la cena del Señor. Creemos que morimos al mundo y que resucitamos a una nueva vida. En la Santa Cena nos damos cuenta que estamos siendo alimentados por Dios y a través de ella hacemos parte de una familia en la fe. Usted no es cristiano porque viene a una iglesia. Tiene que nacer de nuevo para poder experimentar lo que es ser un hijo de Dios, haber sido adoptado por Él y haber sido incluido en la familia de Dios. Nadie puede llamar a Dios Padre si no es un hijo de Dios. Tenemos que ser primero hijos para poder reconocer a Dios como nuestro Padre. Y eso es lo que venimos a celebrar cada domingo. Que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo nos han salvado del pecado y la muerte. Celebramos la vida, la muerte y la resurrección de Cristo cada semana. Eso es lo que creemos, eso es lo que enseñamos, eso es lo que cantamos y eso es lo que celebramos a través de los sacramentos como el bautismo y la Santa Cena. Y todo esto es lo que hace que esta Navidad sea para nosotros un tiempo de celebración, un tiempo de disfrutar de que nosotros hemos reconocido a ese Salvador como nuestro Señor, como nuestro Rey y como la única esperanza que tendrá un ser humano en esta tierra. Un ser humano que no ha reconocido a Jesucristo como Señor de su vida, no puede albergar esperanza después de que parta de este mundo, porque solo Cristo puede ofrecer perdón, liberación del pecado, solo puede ofrecer, Él es el único que puede dar vida, porque Él dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Llegará el momento en que Dios vendrá y resucitará a todos los que hayan muerto y hará que asciendan hasta las nubes aquellos que estén vivos y hayamos creído en Él. Pero los que no recibirán ese llamado. ¿Por qué? Porque ya lo hemos aquí leído algunas veces. Mis ovejas, o yo conozco mis ovejas y ellas me conocen. También dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. La pregunta es, ¿estás escuchando el llamado del Señor a venir a Él? ¿Cuál es el regalo que tú estás esperando en esta época? ¿Será que ese regalo te va a dar vida eterna? ¿Será que ese regalo que estás esperando va a transformar tu vida? ¿Será que ese regalo va a llenar y a saciar tu necesidad? ¿O será que el verdadero regalo que necesitamos siempre en Navidad es algo espiritual para que sacie nuestra alma? Y eso solo lo puede hacer Jesucristo, el Hijo de Dios. Vamos a orar por un momento y vamos a terminar alabando a nuestro Dios. Señor, ahora leíamos que esa nación
o este mundo que estaba en tinieblas recibió luz. Y es lo que necesitamos nosotros en este momento, Señor, y es la luz de Dios alumbrando nuestro corazón, en nuestra mente, Señor. Quita toda tiniebla que aún hay en nuestra vida, Señor, que nos hace incapaces, no solo de escuchar, sino de obedecer, de experimentar tu presencia, Señor. Tal vez no podemos verte en estos momentos con nuestros ojos físicos, pero sí nuestros ojos espirituales y nuestros oídos espirituales pueden experimentar, Señor, tu presencia entre nosotros, Señor. Esta es época de regocijo, es época de celebración, porque estamos recordando que aunque estábamos distanciados de ti, aunque éramos considerados tus enemigos, a través de Cristo, Señor, podemos acercarnos nuevamente a ti, dejar de ser enemigos y convertirnos en hijos tuyos, Señor. Ser parte de la familia que estás reuniendo con personas de todas las naciones de esta tierra y de todas las épocas, Señor. Gracias por este mensaje que trae esperanza. Estas buenas noticias, Señor, de salvación. Porque tú, Señor, nos has demostrado que es necesario, Señor, nacer de nuevo. Es decir, tú te revelaste a nosotros a través de un niño, Señor, que nació en un pesebre, pero también de aquel hombre que murió colgado de una cruz, Señor. Y es lo que pides de nosotros, morir a nosotros y vivir para ti, negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirte. De eso se trata el discipulado cristiano, Señor. Ya no vivo para mí, ahora vivo para aquel que dio su vida por mí, que resucitó para que yo pueda vivir. En el nombre de Jesús, Señor, te damos la gloria por estas buenas noticias. Fue profetizado, un rey poderoso vendrá, el santo esperado, el ungido que gobernará.